Sí, ¿no? Ya nos quedamos en este eje. Con este. Luego hicimos ese, ¿no? Aquí nos quedamos. ¿No? ¿Te acuerdas que hablamos de la degeneración provocada por los estímulos glucocorticoides? Hay que tener mucho cuidado, porque esto es real. Hay un deterioro a nivel central cuando nos sometemos a un estrés continuo. Tenemos que tratar de manejar el estrés, tenemos que tratar de como le dije, ¿no? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? ¿No? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? ¿Qué vas a hacer preocupándote si no tienes solución? Hay que tener las consecuencias y ver que si has cometido un error, que no lo vuelvas a hacer, ¿no? No, lo control posterior, porque esto es cierto. El constante estrés deteriora ciertas células nerviosas, generalmente a nivel del hipocampo, y eso va a provocar cuadro de depresión. Personas que están estresadas llega un momento en que están en el cuadro depresivo. Y esa es una enfermedad crónica, no recurrente, ¿no? Y la calidad de vida se deteriora notablemente en este tipo de personas. Por eso, jóvenes, debemos de evitar pues, sobre todo el estrés crónico. Algunos sí, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy ahí preparado, viendo, de repente, eso es natural, eso es normal. Ah, ese fue el anterior, ¿no? Tienes razón. Ok, entonces este es el eje hipotálamo, hipofisiario, corteza adrenal. Entonces, el corticoide tiene un feedback negativo, como debe ser, es un eje, hay una retroalimentación. Entonces, el cortisol tiene un efecto inhibidor a nivel hipotalámico y a nivel hipofisiario, ¿no? Vemos también de que el cortisol inhibe la respuesta inmunológica. O sea, no solamente te produce un cuadro depresivo, sino también te sensibiliza a enfermedades, ya sea infecciosas, normalmente virales, o cáncer. Las personas que he visto, una vez estaba en un barrio, falleció la señora, ¿no? una pareja anciana, bien cercana. Hay familias ancianas que no son cercanas, porque cada uno se vieron feos, realmente sí, ¿no? Eran amorosos. Estaban bien los dos y la señora fallece. Al mes siguiente fallece el señor. Pues se complicó, se deprimió, producto del estrés. Hay una inhibición, miren acá, inhibe la respuesta inmunológica del sistema glucocorticoideo. Muy bien. En cambio, miren usted acá las interleuquinas, las respuestas inmunológicas estimulan su control. Miren cómo es la naturaleza. Los factores tumorales, las interleuquinas, que son liberados por los linfocitos en un proceso inflamatorio, vean que estimulan el eje, de tal manera que se autocontrola. No puede haber algo en el organismo, algo que no tenga un control. Y aquí vemos pues, que los glucocorticoides, el cortisol, controla la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria per se autocontrola. Aquí los glucocorticoides tienen una acción a nivel sobre la transcripción genética, tiene dos mecanismos. Promueve, ¿no? Promueve la transcripción genética y también inhibe. Para inhibir la respuesta inmunológica, tiene que actuar a nivel nuclear y bloquear ciertos genes. O sea, tiene esas dos particularidades el cortisol. Tiene actividad promoviendo la transcripción genética o inhibiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá inhibe el CREP, la respuesta al estímulo por el CREP, aquí estimula, aquí inhibe y acá también estimula. Aquí
en este cuadro vemos la respuesta antiinflamatoria provocada pues, por un dolor, un daño, que sabemos las vías ascendentes del dolor, que llega pues a nivel del hipotálamo, ¿no? Vemos que también hay aferencias, en realidad esto más arriba, ¿no? Hay aferencias centrales que son los que dan un factor subjetivo al dolor. El dolor tiene una parte subjetiva. Hay personas que soportan. Yo soporto. Cuando el dentista, tengo que esperar. Me dice, ¿te pongo inyección? No, hasta que siento, cuando ya recién ya siento fuerte, así, no, sin anestesia. Hay personas que no. Hay personas que apenas está sonando, ya están sintiendo dolor. ¿Por qué? Porque hay una parte subjetiva. Entonces, todos estos influyen en la liberación, pues, en la activación del eje hipoficiario, hipotalámico y glándula adrenal. ¿Ok? Entonces vemos, pues, acá simplemente con gráficos, vemos cómo estimula e inhibe ciertos. Aquí, el factor nuclear KB es un factor que está involucrado en la respuesta inmunológica, la naturaleza lo ha desarrollado, y se encuentra pues formando un complejo con el IKB donde está inactivo. Aquí el corticoide mantiene la estabilidad del IKB para que esté inhibiendo al factor nuclear KB. Cuando hay un proceso dañino por diferentes medios físicos o químicos, donde se liberan citoquinas, esto actúa una IKB quinasa, ¿no? Una fosfatasa. Y esta fosfatasa, al fosforilarlo, el IKB lo inactiva. Entonces ya no tiene capacidad de inhibir al factor nuclear KB. Y este factor nuclear KB pues, entra al núcleo y provoca transcripción genética y promueve una serie de respuestas. La respuesta es inflamatoria. Y se supone que es natural porque tenemos que protegernos de un daño ambiental, o viral, o bacteriano, físico, ultravioleta, radiación. Todos ellos van a producir cuadros inflamatorios. Quiere decir que todos ellos producen daño. Y como producen daño, el organismo tiene que buscar la medida de mitigar el daño. Y se limita, se mitiga el daño activando la respuesta oncocorticoidea. ¿Ok? Está claro esto. La inflamación es una respuesta natural de defensa del organismo, que se activa, como vemos acá, con una serie de estímulos. Igual por acá. Citoquinas, una serie de medidas, ¿no? Luego, como les digo, una vez que esto es bloqueado, pues se produce, en este caso, la formación pues, de las citocinas. Muy bien. Entonces, aquí, ¿no? Entonces, aquí vemos la acción de los corticoides. El corticoide tiene dos acciones, la que son nuclear, la que va a actuar y promover la transcripción genética, y también una no nuclear o no genómica, ¿no? Que va a actuar directamente sobre ciertas proteínas antiinflamatorias y van a activarlas y promover pues, la respuesta y la defensa contra los procesos dañinos, ¿no? Como acá también hay su actividad, tiene dos actividades, ¿no? Promueve la transcripción, la formación de otras proteínas antiinflamatorias y también inhibe la acción del KB, ¿no? NKB. Porque el NKB que está respondiendo ante un proceso inflamatorio, el NKB, factor nuclear KB, va a venir aquí a promover su transcripción y la liberación pues, de moléculas inflamatorias. Y esto es bloqueado por el corticoide. ¿Okay? Bloquea la acción del factor nuclear KB.
es la encargada de la respuesta inflamatoria. Entonces aquí vemos la parte de a nivel de la médula suprarrenal. Tenemos dos zonas, bueno, son tres zonas, la glomerulosa, la fasciculata y la reticulata, ¿no? Esta parte es importante, esta es estimulada por la CTH. La CTH tiene dos acciones. Promueve la síntesis y liberación del cortisol y también mantiene la viabilidad del tejido a este nivel. Mantiene la viabilidad. ¿Qué significa? Que si no hay ACTH, esas células no proliferan, esas células se dañan y las células desaparecen. ¿Sí? No hay división. La ACTH provoca la división y el mantenimiento de la integridad del tejido a ese nivel. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando a un paciente se le da corticoide, prednisona, prednisolona, dexametasona o betametasona por un periodo largo. Eso significa que han inhibido la síntesis de ACTH. ¿Qué significa eso? Con el tejido. ¿Qué ocurre con este tejido? ¿Qué ocurre con este tejido? ¿Qué ocurre si un paciente está, por ejemplo, tomando 2 meses dexametasona porque tiene un problema? ¿Qué ocurre con esta persona? Se degenera, porque ya hemos dicho, la ACTH promueve la integridad del tejido. Si no hay ACTH, porque el glucocorticoide, la dexametasona, la prednisona, todos ellos van a bloquear el eje, ¿no? Hipotálamo hipoficiario, entonces no se va a liberar ACTH. Por eso es que a los pacientes que se le da este medicamento se lo retira de forma escalonada. ¿Ok? Si le dan, por ejemplo, 20 miligramos diario, a las siguientes semanas se le baja 15, siguiente semana se le baja 10, siguiente semana se le baja 5 y se retira. ¿Ok? Entonces, ahí dejamos que empiecen como está disminuyendo la cantidad del inhibidor, se empieza a activar el eje y se está liberando ese techo. ¿Qué es lo último? Cuando se retira, vamos a ver que la integridad de estos tejidos está intacta y empiezan a sintetizar cortisol. El organismo libera cortisol en forma normal y natural, ¿no? ¿Ok? En la parte glomerulosa se sintetiza la aldosterona. Aquí, como decía, ¿no? La aorta suprarrenal se sintetiza aldosterona y testosterona en la zona fasciculata, cortisol y testosterona en la articular, que ya hemos dicho, la testosterona. Aquí hablamos de la proopionocortina. Aquí vemos pues que es una molécula grande donde al producirse la activación para la formación de la CTH se va a formar otras moléculas que ya lo dijimos, que son las beta-endorfinas, que son analgésicos naturales, que cuando hay un proceso de estrés, el organismo pues no solamente promueve el antiinflamatorio, sino también promueve el efecto analgésico. Hay personas, si ustedes se dan cuenta, personas que dicen que estaban caminando por un lado y de repente sentía algo, o sea, como estaban en un acto de un meeting, sentían algo y seguía, como estaba asustado porque pertenecía a la policía, ¿no? Los 70, ya la revista, pues, un gobierno de pacto, un gobierno militar. Entonces ahí personas decían que seguían corriendo, asustados para poner los papeles, ¿no? Y de repente sentía algo horrible, como se dan cuenta, de repente un brazo. Y no sentían en ese momento, sentían ahí malestar, pero no, después cuando se lo recostó, sintió la sangre y sintió dolor, ¿no? Es así, o sea, nuestro organismo nos prepara para un enfrentamiento, los jugadores de fútbol, ¿no? Antes, ahora todos son teatreros. Antes los jugadores de fútbol jugaban, le metían estaba cerca al arco, te pateaban, si tú ves que ibas a meter gol, no te interesa, ¿no?
llega, metes tu gol y gritas, saltas. Después ya te duele. Pero, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Por qué no te duele? Porque se liberan endorfinas, se liberan sustancias analgésicos naturales, se liberan similares a morfina. O sea, la morfina es similar a la morfina. Dan una sobrecarga de morfina no siente dolor. Lo que pasa es que el tipo de vida media de estos son más cortos. En cambio, de la morfina es más largo. Se mantiene el efecto analgésico. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante de este grupo de sustancias. Se liberan a la vez todo. Aquí vemos cómo es que se libera estas sustancias, estas hormonas a nivel suprarrenal. Miren, el cortisol tiene, durante todo el día, se libera 10 miligramos al día. Durante todo el día. Pero no es constante. En las mañanas se libera mucho más, a partir de las 8 horas se libera mucho más. Por eso que temprano estamos alegres, contentos, ¿no? Después ya en la tarde nos agotamos, estamos medio. En la tarde la liberación, a las 4 la liberación es menor. En cambio la aldosterona, que es la que regula el sodio, se libera constante. La liberación es constante durante todo el día, por supuesto, ¿no? Porque el sodio tiene que ser controlado de forma adecuada todo. Aquí vemos en este gráfico, pues, ¿no? La relación entre liberación de ACTH y corticoide. Hay una relación. De la mano, cada vez que se levanta el ACTH, hay aumento del cortisol, o su metabolito en este caso, para poder detectarlo. Pero vean, hay una reciprocidad entre la elevación del ACTH y con la elevación del cortisol. ¿Ok? Ahora, el cortisol, que es el que se libera primeramente, también tiene acción sobre el mineral corticoide. El mineral corticoide es un receptor que promueve la liberación de testosterona. Y al promover la testosterona, retiene agua y retiene líquido. Por eso es que la mayoría de corticoides, cuando una persona es tratada con un corticoide por el largo plazo, usted ve, se empieza a ponerse de la cosa, se pone más gordita, ¿no? Porque retiene agua y retiene líquido. Eso aumenta el volumen. Aparte de otras cosas, aparte por supuesto de otras cosas que vamos a ver después. Entonces, cuando el cortisol es deshidrogenado, se convierte en cortisona, y la cortisona sí no tiene actividad sobre el receptor mineralocorticoide, por eso que no se une, y por eso que no libera testosterona y no promueve la retención de sodio y agua. Digamos, no te hinchas, porque normalmente las personas que toman corticoides dicen estoy hinchado. Está de malos. Porque la cantidad de aldosterona que se está liberando no es lo adecuado. Aquí simplemente para que vean, ¿no? Esto es recíproco, reversible, la conversión de cortisol a cortisona y de cortisona a cortisol. Es corticosterona y esta es la 11 de hidrocorticosterona. Aquí es donde se diferencia. Si tienen alguna pregunta, por favor lo hacen. Entonces, el corticoide, el cortisol, proviene del colesterol. Y las enzimas que lo sintetizan es una molécula compleja. Muy compleja, pues digamos que es acá, las enzimas que las sintetizan, son los citocromos. Los citocromos son los que se encargan de convertir, pues, ¿no? El colesterol a pregnenolona, a progesterona, acá 17 alfa de progesterona, y de aquí a 11
desoxicortisol y luego cortisol. Simplemente para que vean que proviene del núcleo. ¿Cómo es? Dihidrociclopentano. A partir de ahí es donde se forma. Y su característica que los citocromos son los encargados de su metabolismo, su síntesis. Aquí vemos el anillo y vemos que hay cambios dentro de la estructura de este cortisol que ha provocado, y bueno, seguirá provocando la síntesis del nuevo cortisol. Por ejemplo, aquí el anillo A, el grupo cetónico en C3, y la doble ligadura en 4 y 5 es fundamental e imprescindible para que sea un corticoide. Si esto no tiene, pues no va a tener una cantidad de cambio. Luego también una alternativa es que esto se deshidrogenice. Acá se pone otro nuevo enlace. Y cuando se pone un nuevo enlace, aparecen nuevos medicamentos, como por ejemplo la prednisona y la prednisona, que es la deshidrogenación de la cortisona y la de hidrocortisona, respectivamente. Entonces ya tenemos ahí ya 4 antiinflamatorios con ese cambio. Ahora en el anillo B, ¿no? En el anillo B, la metilación en el carbono 6 va a aumentar la actividad antiinflamatoria y corticoidea. También, por ejemplo, la metilprednisolona. Y disminuye la acción hidrosálica. Luego también se puede fluorar. Aquí en C6 o en C9. Y de hecho, que eso va a aumentar la actividad corticoidea, ¿no? Antiinflamatoria. Si la fluoración se produce en la molécula de prednisolona, y va a aumentar la actividad y va a disminuir la actividad del corticoide, por ejemplo, la prednisolona. Si se clora, aquí en C6, tenemos la beclometasona, que posee un solo átomo, el carbono 9. En el carbono 6, la metilprednisolona. Y en el 9, metprednisona, si se metila. Vean ustedes, ya hay más moléculas glucocorticoidea. Y acá en el carbono 6, la presencia de hidrógeno en el 11 es indispensable para su actividad antiinflamatoria y no para la función glucocorticoidea. Si se retira esto, la desoxicortisol. Aquí vemos moléculas, por ejemplo, la hidrocortisona, la prednisolona, la beclometasona. Acá tenemos el grupo de flúor que le da una gran potencia, y la triancinolona. La triancinolona, que ese acetonido le da una característica de que lo vuelve menos liposoluble que el resto, porque como son derivados del colesterol, son completamente liposolubles. Pero cuando le colocan esa molécula, hace de que disminuye su solubilidad, su liposolubilidad, y por eso es que se usa. Si usted ve la triancinolona, lo usan para uso tópico, ¿no? Uso tópico, o sea, cremas, también, por ejemplo, para las articulaciones, cuando hay inflamación, artritis o artrosis, se le inyecta corticoides, pero se le inyecta la triancinolona, porque no va a difundir. Aquí vemos mayor cantidad, otros corticoides, ¿no? Aquí vemos según su tiempo de vida media y su potencia. Vean ustedes aquí,
El cortisol tiene potencia 1, que es el natural. La cortisona, que hemos visto que es cuando es deshidrogenado en 11, tiene 0,8. La fibrocortisona tiene mayor potencia antiinflamatoria, pero también, miren ustedes acá, tiene una inmensa actividad que retiene sodio. O sea, no se utiliza para retener sodio, pero no se puede utilizar como antiinflamatorio. La prednisona es 4 veces más potente, igual que la prednisolona, la triamcinolona, 5 veces, y estas son mucho más potentes. La betametasona y la dexametasona. De tal manera que, miren, solamente una tableta de 0,75 equivale a 20 miligramos de cortisol. O a 5 miligramos de prednisol. Son los que más se utilizan en el mercado. No se olviden que la potencia está relacionado a la cantidad. ¿No? A veces uno da con la idea que es más potente porque produce más efecto. No, según la dosis va a producir el mismo efecto. 0,75 miligramos, ¿no?, de dexametasona o de betametasona va a tener el mínimo efecto que 5 miligramos de prednisol. ¿Ok? Eso es la potencia. Y aquí las diferentes vías, es tan complejo como vamos a ver después. Hay una gran cantidad de prescripciones, de indicaciones para los corticoides que pues la industria los ha preparado de diferentes. Está como tableta, está como inyectable, está como ungüento, crema, de todo tipo, ¿no? Se puede administrar por vía oral, tópica o inyectable. Acá vemos los diferentes tipos de fármacos. Y vemos clasificados por ejemplo, de tipo de acción media, pequeña, ¿no? Corta, la hidrocortisona y la cortisona. La prednisona, que son los más usados. Intermedia, la triamcinolona, y de larga duración, la betametasona y la dexametasona. Como ese tipo de vida media larga, hay que tener cuidado. Uno de los grandes problemas, como vamos a ver después, de los corticoides es que modifican la respuesta del tejido a los líquidos, altera el desplazamiento del líquido. Y eso es peligroso. Por eso que en la cara, cuando hay procesos inflamatorios, lo que se debe usar es la hidrocortisona. Hay crema de hidrocortisona, que tiene un tiempo de duración corto y simplemente no sobre la parte de la fricción. O si van a usar un clobetasol, se deben aplicarse una sola vez. No es que se aplique cada rato y debe ser exacto. Agarran un poquito y donde está la cara. Yo tengo la dermatitis atópica, a veces no sé por qué motivo me estreso en bajo agua, pero cuando me estreso me doy cuenta que me estoy estresado, ¿verdad? A veces no me doy cuenta. Me doy cuenta cuando me empieza a aparecer un puntito. De repente apareció. Como es la dermatitis atópica, es una enfermedad que está manejada por los linfocitos. No es externa. Por ejemplo, pues infección no es una alergia a la sustancia. ¿Qué ocurre? Que cuando se activa de adentro, los linfocitos empiezan a atacar. Y te pica. Yo aprendí que antes cuando me picaba, me rascaba. Basta que me rasque para que aparezca un granito. Yo no pensaba que algo, ¿no? Que era que no, el granito se formó porque me rasqué, porque si no me rascaba, no se formó el granito. He aprendido ya que apenas hay momentos en los que siento algo, no le hago caso y se pasa. O si por algún motivo, por fricción, de repente, ¿no?
mucho tiempo agarrado algo y siento que se me está picando, se agarro la crema y un tiro también. No es que no se valoren para nada. ¿Dónde sienten el dolor o la picazón? Ahí se ponen un puntito. Y lo dejan, desaparece. O sea, es bueno tener corticoides. Solamente el clorexazol. En caso de quemadura, le salpica el aceite, está cocinando, algún día cocinarán ustedes, le salpica. Lo que tienen que hacer simplemente agarran un poquito de corticoide y le ponen encima. Se acabó. Al minuto no le arde nada, no le duele nada. Al día siguiente no se inflamó, no se hinchó nada. Por supuesto que hay una necrosis. El aceite caliente destruye el tejido, pero no provoca esa inflamación que forma la vesícula, que rompe el tejido y se puede infectar. Ese es bueno tener siempre. Cuando este tipo de quemadura se aplica solamente. No se friccione, no se estorbe. Simplemente se coloque ese tipo. Debe tenerlo pues, muy bueno. ¿Ok? Bien. Ok. Hasta, yo recuerdo, 30 años, no, 40 años. 40 años, me parece. El último corticoide que apareció en el mercado fue la acetamina de testosterona. Fue el último. Fue el último. Fue el asma. Fue el último. Y después, no apareció hasta que a los años se determinó que el asma es un problema inflamatorio. Antes no se sabía. No se logró la causa hasta que se descubrió que el problema del broncoespasmo es provocado por una reacción inflamatoria a la alergia. Entonces, a partir de ahí han aparecido una gran cantidad de corticoides que son de vía inhalatoria. ¿Por qué? Porque eso es que antes comentaba. Problemas de inflamación, problemas ya de los niños con la dieta, con la exposición al alergeno, con casi todos los niñitos nacen por un problema de broncoespasmo. Y saben ustedes que las hay unidades en todas las centros de salud de atención a los niños sanos. Un niño que tiene problemas, va directamente a esa unidad. Es como una pequeña emergencia. Va a la unidad y lo examina y siempre le dan corticoides. Le dan para 2 días. No para mucho tiempo. Yo creo que 2 o 3 días no es un problema. A veces uno se preocupa, ¿no? No con el corticoide, pero no. Si el gran problema es que se instale la inflamación y genere pues el broncoespasmo en el niño y empieza a silbar, ¿no? Y ese es el problema. Y aquí están, pues, como les decía, aquí están una serie de medicamentos que son para inhalatorio exclusivamente. Y sigue saliendo más. Porque, como les digo, es un gigantesco mercado el problema del broncoespasmo. Aquí vemos las indicaciones terapéuticas de los corticoides, ¿no? Algunas indicaciones terapéuticas, ¿no? Para desórdenes alérgicas, ¿no? Todo tipo de alergia, asma, alérgica, edema angioneurótico, picadura de abeja, dermatitis de contacto, lo que le salen a los niños o cuando, en mi caso, ahí aprendí a usar todo de algodón, no puedo usar de algodón, yo me lavo con jabón de avena, porque no puedo usar otro jabón, se me reseca la piel, y apenas se reseca, me empieza a picar y tengo que usar la abeja. Es una dermatitis de contacto,
reacción a las drogas, rinitis alérgica, ¿no? Que no puede ser manejada por un antihistamínico, es muy excesiva, que no se utiliza corticoide, enfermedad del suero, ¿no? Problemas a veces con medicamentos, con piel, o medicamentos provocan que ciertas proteínas sean atacadas por los anticuerpos, crean anticuerpos, y eso genera la enfermedad del suero, la urticaria. Luego también enfermedades del colágeno y también vascular, la arteritis de células gigantes, la arteritis, inflamación de las arterias, ya sea, normalmente son de las arterias grandes, medianas y grandes, no de las arterias pequeñas. El lupus eritematoso, el síndrome de tejido conectivo mixto, poliomielitis, problemas a nivel muscular, poliomialgia reumática, la artritis reumatoidea también tiene indicación, es una indicación con corticoide, arteritis temporal también, arteritis temporal, a diferencia de la arteritis gigante, que es similar, es que la temporal actúa a arterias superiores, ¿no? A nivel cerebral. En cambio, la otra es cualquier tipo de arteria. Enfermedades oculares, todo problema inflamatorio a nivel ocular es tratado con corticoides a nivel de enfermedades gastrointestinales, cierto tipo de alergias, al gluten, por ejemplo, en personas que tienen gluten, problema celíaco, también está indicado el corticoide como primera línea, porque hay otros medicamentos más a nivel hepático, necrosis hepática subaguda, enfermedad inflamatoria intestinal, a nivel hematológico, a mieloma múltiple, que es un cáncer, la trombocitopenia, cuando hay una respuesta alérgica que disminuye los trombocitos, disminuye las plaquetas, lo bajan sí adicionalmente, hay que darle corticoide, porque esa disminución es una respuesta inmunológica. Es una respuesta inmunológica. Y ante una respuesta inmunológica, el corticoide es indicado. Es más usual, más práctico, antes que los otros medicamentos que después ya se pueden usar. Y estas generalmente son problemas temporales, ¿no? Mientras está la respuesta alérgica, una vez que se pierde el antígeno, desaparece la sangre, establece el estado normal. También está indicado en leucemia, en infecciones. Se supone que, miren aquí, se supone en una enfermedad, una septicemia. Una persona hace septicemia, ¿por qué muere? ¿Cuál es la causa que provoca la muerte de un paciente con septicemia? ¿Por qué muere? O sea, una septicemia sería que una bacteria entra a la sangre. Sí. Choque anafiláctico. Choque anafiláctico. El choque anafiláctico es diferente. El choque anafiláctico es una persona que es alérgica a algo y consume la misma droga y hay una respuesta masiva que produce edema y, pues claro, la respuesta inflamatoria libera histamina. La histamina hace que los vasos se dilaten, se relajen y pierdan líquido y produce edema. Y el choque anafiláctico mata por edema de glotis. Si una persona tiene choque anafiláctico y le haces una traqueotomía, no se muere. Porque el edema de glotis obstruirá pues la respiración, pero para aquí está respirando. El problema del choque anafiláctico es que el edema generalizado te edematiza eso, no puede respirar. Si no trabaja rápidamente se muere, ¿no? La septicemia es cuando una bacteria entra a la sangre y se acuerdan, ustedes se golpean, ¿qué le ocurre en su mano? Se hincha, se vuelve edematoso, hay una respuesta inflamatoria. Imagínense la respuesta inflamatoria y la que responde es la arteria. Ese es el problema. La arteria se
Y puede producir trombocitos, coagulación. Imagínate, a nivel sistémico que coagule, pues se muere. ¿Quién mata? La respuesta inflamatoria. Por eso es que llama la atención cuando uno dice que el corticoide baja la defensa. ¿Y por qué se le tiene que dar un corticoide en un paciente con septicemia, con una infección? Porque para evitar la respuesta inmunológica, para evitar que el organismo mismo se mate. ¿Ok? Aquí vemos, ¿no? Aquí está septicemia por grado negativo. Ocasionalmente ayuda a suprimir la excesiva inflamación. También inflamaciones óseos, artritis, bursitis. Igual, ¿no? A nivel neurológico, el edema cerebral, ¿no? El edema cerebral es provocada por la inflamación de la meninge. La meninge no secreta bastante líquido. Si se inflaman, aumenta el volumen y eso es la neurona. Si aumenta el volumen, destruye la neurona. En ese caso, es muy útil los corticoides, ¿no? Por trasplante de órgano, como inmunosupresor, ahora hay mejores. Enfermedades pulmonares, neumonía, asma bronquial, prevención en niños para del síndrome de distrés respiratorio, anemia renal, anemia de piel, ya hemos visto, dermatitis atópica, enfermedad tiroidea y también para enfermedad de la montaña. O sea, miren ustedes todas las indicaciones que tiene el código. ¿Ok? Yo iba a decir una pregunta. Bueno, fue. Algo le iba a decir. Ok, y aquí ya hacemos algo rápido. Su nombre, el glucocorticoide, actúa a nivel de la glucosa. Ya dijimos que aumenta la liberación de glucosa en sangre porque el organismo necesita para proteger al cerebro, proteger el corazón. Quiere decir que promueve la gluconogénesis, provoca la resistencia a la insulina momentánea, de tal manera que la glucosa se quede en la sangre, no va a los tejidos, porque necesita que quede en la sangre. Aumenta el metanol proteico, pues necesitamos glucosa y la proteína para el corticoide. La proteína es un almacén de glucosa, simplemente así. La gluconogénesis se forma a partir de química. ¿A partir de qué se forma la glucosa? La gluconogénesis, aminoácidos glucogénicos. ¿Y eso dónde está? En los tejidos. ¿Qué hace la proteína? ¿Qué hacen los corticoides? Aumenta el metabolismo para liberar aminoácidos que vayan al hígado y ahí se forma el glucosa. O sea, debilita el músculo, debilita la proteína. También activa la lipólisis porque necesitamos más energía. Por supuesto que va a interferir con la terapia de diabetes y genera hiperglicemia. Acá, produce una redistribución de la grasa corporal, genera una facilitación especial. Altera la sensibilidad de los tejidos periféricos y a los brazos, por hecho, altera al hipocito. O sea, tienen menos posibilidad de captar líquidos. En cambio, en la parte central sí. Por eso que las personas que con terapia prolongada de corticoides tienen fácil tienen jiba, aumenta la espalda, su tórax es un poquito más prominente y sus brazos son delgaditos. Sus brazos y sus piernas son delgaditas porque la grasa no se acumula. La grasa se acumula en la parte central. Eso se llama facilitación permisiva. Igual, también tiene actividad mineralocorticoide, por eso
Por eso promueve la retención de sodio y disminución del calcio, potasio, perdón. Disminuye la absorción de calcio, aumenta la excreción de calcio. O sea, puede provocar osteoporosis. A nivel cardiovascular puede provocar, ya que modifica la parte de los lípidos, puede provocar esclerosis, daño cerebral y cardiopatía. Y va a producir un aumento de la actividad vascular. Va a aumentar los receptores adrenérgicos en la pared vascular, algo parecido, es a nivel vascular, ¿no? Parecido aunque el otro es a nivel cardíaco, como una tiroidea. A nivel central es un poquito ambiguo, depende, ¿no? En ciertas personas produce euforia, se cree que cuando se da un corticoide rápidamente hay un beneficio porque produce a nivel central un producto de euforia, ¿no? En una persona produce un cuadro psicótico o puede producir un cuadro depresivo. Nos ha prolongado, no me acuerdo que estaba en una señora diciendo que su papá murió, estaba mal, que estaba agresivo, que era muy tranquilo, dice que empezó a poner agresivo, que pegar, y que estaba bien pensar ¿qué pasó? ¿Qué le han dado? ¿Qué ha tomado? No, que tiene que ser un proceso inflamatorio y le han administrado dexametasona. En esa persona, la dexametasona le provocó un cuadro psicótico, una persona mayor. Entonces le dije a la señora que es un medicamento que espere que el medicamento se pase y no se va a recuperar. Si vean ustedes los corticoides, depende de la persona, puede producir una diferente variedad de respuestas, ¿no? Se observa con cierta frecuencia tendencia suicida. Porque personas depresivas que se le dan corticoides, pues se exagera su cuadro depresivo. No es que per se genere, aunque siempre, no es que de lo que tú nunca has tenido ideas suicidas, te vas a decir morir. No, ocurre que hay personas que tienen un cuadro depresivo. Una persona depresiva siempre tiene una tendencia a dañarse. No se estima, porque si uno se estimara, no tendría sentido. Ser optimista, estaría saltando, corriendo, ¿no? Pero si uno no se estima, ahí va de la mano, ¿no? Hay medicamentos que aparentemente aumentan la tasa de suicidio, no es que sea general, pero en ciertas personas que tienen tendencia. Siempre hay una tendencia. Aquellas personas depresivas. Ya les dije que provoca miopatía, que si aumenta el metabolismo proteico puede producir miopatía. Y puede también disminuir la ambulación y la función tiroidea. Sobre la sangre, aparentemente modifica la circulación de las células, hace de que parece que los leucocitos se vayan a la periferia y no están en el centro. Por eso cuando uno mete la aguja para sacar sangre, de repente hay menos leucocitos. Los leucocitos no están en el sitio donde se actúa, porque es demasiado rápido como para que disminuya la cantidad de leucocitos. Lo mismo que hemos visto esto. De hecho, pues si aumenta la respuesta inmune, puede aumentar la sensibilidad a infecciones, por ejemplo, una tuberculosis latente. La tuberculosis, el gran problema de la tuberculosis es el sistema de defensa. Si el sistema de defensa tuviese una sola vía, no habría tuberculosis establecida. ¿Por qué? Porque hay unas células, los killers, van a querer destruir. Si los killers fueran solos, destruirían a la célula. Lo que ocurre es que hay una respuesta inmunológica que aísla. Cuando hay un problema, lo aísla, lo empaqueta, lo encapsula. Que al encapsularlo, adentro está el bacilo, ya no permite que la defensa ingrese en el estudio. Entonces, mientras la persona esté bien, de salud, mientras esté sana,
no va a aparecer la tuberculosis. La tuberculosis aparece en esa persona cuando se debilita, no come, se estresa, ahí recién se da cuenta, puede aparecer de nuevo. Se suelta el bacilo, y si ya no hay buena defensa, el bacilo puede. Bueno, ya hablamos sobre el tratamiento. Las cataratas, pueden aparecer cataratas, eso depende a la duración y la dosificación. En los niños sí presentan mayor riesgo de presentar cataratas. Puede producir osteoporosis, puede provocar retraso del crecimiento. Aquí vemos, ¿no? Características. Está haciendo una, miren, la parte central está más, hay mayor disponibilidad de lípidos, en cambio de la periferia. Esta jovencita aparentemente era llenita, pero en realidad tenía problemas de Cushing. Miren acá su ojiva. Una vez que se la trató, se corrigió, después de la cirugía, miren ustedes, ese era su rostro normal. Ya lo tenía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Aquí vemos, en la dieta vienen aminoácidos principales, aminoácidos lípidos y carbohidratos. El organismo lo necesita y los empieza a asimilar y los incorpora. Las proteínas no hay un sitio, perdón, los aminoácidos no tienen sitio de almacenamiento, aunque uno dice que ciertas proteínas son el sitio de almacenamiento de aminoácidos, no es cierto. En cambio, la glucosa sí tiene sitio de almacenamiento, a nivel del glucógeno, y los lípidos también tienen sitio de almacenamiento de tejido adiposo. Entonces, eso es el sitio donde el organismo lo asimila. Entonces, la glucosa plasmática está controlada por ¿cuál? Aumenta la glucosa porque se absorbe con la comida. Aumenta porque en el hígado y en el músculo se destruye el glucógeno, que es el que almacena la glucosa para que no comemos, ¿no? Y también tenemos en el hígado la gluconeogénesis. Es un sistema en el cual se sintetiza glucosa. Esos tres medios son que proporcionan glucosa a la sangre. ¿Y quién lo controla? Por ejemplo, ¿cómo se retira la glucosa de la sangre? Recaptando y utilizando la glucosa por tejidos. ¿Ok? O sintetizando el glicógeno en el músculo y en el hígado. Son los mecanismos por el cual se mantiene la glucosa. Mientras eso esté equilibrado, mi glucosa está correcta. Entre 80 y 110 está por ahí. Si esto se altera y esto se altera, entonces esto se incrementa. Igual, ¿cómo se absorbe? Cuando se ingresan la glucosa, los aminoácidos, los grasos, en las células beta se va a liberar insulina. El sistema nervioso parasimpático estimula la liberación de insulina. En cambio, el sistema nervioso simpático lo bloquea. Claro, el simpático es para prepararnos para pelear, para luchar. Necesitamos más glucosa en la sangre. No necesitamos que se vayan al tejido adiposo. No queremos que se almacene, ¿no? El hígado, no queremos que la glucosa esté circulando, por eso aumenta la glucosa. Sí. Un cuadro de estrés puede provocar hipoglucemia, porque en un cuadro de estrés se activa el sistema parasimpático y puede provocar esto, ¿no? Igual acá, igualito, lo mismo. ¿Cómo es cuál es la función de la insulina en el manejo de carbohidratos, tejido graso y
proteínas. ¿No? A nivel de carbohidrato ya hemos visto, la insulina no quiere que haya glucosa en la sangre. Tiene que hacer todo lo posible para almacenarlo. O sea, almacenarlo significa convertirlo en glicógeno. O sea, promueve la glicogénesis. No quiere que haya más glucosa en sangre, o sea, bloquea la gluconeogénesis. ¿Se dan cuenta? Y aumenta el metabolismo, ¿no? Aumenta la glicólisis. Quiere decir que el consumo de glucosa. Entonces, con eso disminuimos la glucosa plasmática. A nivel del tejido de la grasa, aumenta la lipogénesis, o sea, la formación de triacilglicerol en el tejido adiposo, y promueve disminuye la lipólisis. ¿Por qué? Porque no necesitamos energía, que la energía sea por metabolismo de glucosa. La idea es que haya menos glucosa. Y sobre la proteína, disminuye el uso de proteínas. En realidad es ¿cómo se llama? Es un anabólico. A nivel de las células adiposas, promueve la recaptación de glucosa. ¿Para qué? Para la síntesis de triglicéridos. Y también igual, ¿no? Síntesis de glicerol. Y aumenta la síntesis de ácidos grasos y disminuye la lipólisis. A nivel de músculos, aumenta la recaptación de glucosa, aumenta la glicólisis y la glicogénesis. Y aumenta la recaptación de aminoácidos y la síntesis proteica. Es anabólico. Vean ustedes, todo eso es para disminuir la glucosa plasmática. Pero es crítica tener glucosa en un nivel adecuado, porque si está debajo de 55 ya es una hipoglicemia y es dañino. Puede provocar que el daño cerebral. Hay un equilibrio. La insulina, el solito, se va a enfrentar a una serie de otras hormonas y sustancias que están encargadas de contrarrestar. Porque la insulina es realmente la propaganda en la práctica baja la glucosa rápidamente. La insulina baja rápidamente. Entonces, hemos visto esto. ¿No? Y todo esto lo hace momento a momento. Fluctúa momento a momento de acuerdo a la glucosa plasmática. ¿Y cuál es el objetivo principal? Disminuir la glucosa plasmática. Es su objetivo. Su único objetivo de la insulina es. Entonces, ¿cuáles son los contrarreguladores? Son varios. El glucagón, ¿no? Aumenta la glicogenólisis y aumenta la gluconeogénesis. Que se saque glucosa de glicógeno y que se aumente la síntesis de glucosa. ¿Okay? Las catecolaminas, igual, ¿no? Aumenta la glicogenólisis y disminuye la recaptación de glucosa. Ya hemos dicho que disminuye la sensibilidad a la insulina. Entonces, queda más glucosa en el sangre. ¿Qué más? Los glucocorticoides aumenta la gluconeogénesis, igual. Disminuye la recaptación de glucosa y su utilización. Y el hormona de crecimiento disminuye la captación de glucosa. Todo esto para mantener la glucosa en estado básico. Si hay un cuadro de hipoglicemia, de hecho, que si la insulina está funcionando, va a llegar un momento que va a querer bajarlo, pero se activa este mecanismo contrarregulador y va a promover que la glucosa plasmática se mantenga a nivel normal. ¿Ok? Cuatro hormonas que contrarrestan la acción de una sola. Una de las características de la insulina es activar, promover la síntesis y la migración a nivel de membrana de los transportadores de glucosa 4, que responden a la insulina. Hay una serie de transportadores y la 4 es la que responde a eso. Las otras no, las otras
necesita que la glucosa entre normalmente en los transportadores, el cerebro, por ejemplo. Entre normalmente. No necesita que la insulina vaya, no, igual al corazón. Pero el tejido adiposo, el tejido muscular, son tejidos que necesitan, al mecanismo hepático, son tejidos que necesitan que la insulina promueva el ingreso de la glucosa. Entonces, promueve este transportador 4. Esta es la insulina. Es la hormona principal que se encuentra en las células beta del Langerhans, en el páncreas. Es la que se encarga, como hemos visto, de controlar la glucosa en la sangre. Aumenta el transporte de glucosa en el interior, ya hemos visto. También hemos visto. También, ¿qué no hemos visto? Ok, aparte de lo que hemos visto, he hablado, también tiene actividad de fitogénica, ¿no? Promueve el crecimiento, ¿no? Porque tiene activa el factor de crecimiento similar al insulina. Factor de crecimiento celular, ¿no? También promueve. Claro, pero si vamos a tener la formación de enzimas, vamos a promover la formación de proteínas, sin activar pues, a nivel del núcleo la formación de proteínas que promueven esta función. Aquí vemos, es una liberación normal de insulina en una persona normal, se le agrega glucosa y vamos a ver, se libera la insulina para tratar de contrarrestar, o sea, liberación de primera fase, luego disminuye la insulina y aparece la segunda fase, controlando la glucosa plasmática. Cuando uno ingiere, rápidamente se absorbe una gran cantidad de carbohidratos, es el momento en donde se tiene que liberar una gran cantidad de insulina para controlar. Una vez que ya la absorción de productos es más lenta, entonces ya la insulina se libera menos. La segunda fase. Un paciente de diabetes tipo 2 ha perdido la capacidad de liberar la fase 1. Por eso es que una persona consume carbohidratos y su glucosa se sube. Tiene que tomar medicamentos, porque no tiene ese momento. Es el momento en donde se remarca, ¿no? Que hay gran cantidad de alimento, se absorbe rápidamente. Saben ustedes, en el intestino, las microvellosidades tienen una capacidad de absorción tremenda. La superficie de tensión de las vellosidades del área es como si fuera la cancha de fútbol. Si usted lo pone, la extensión de todas se extiende una capa. Imagínense, con un par de micras con todo agua y la absorción es tremenda. Por eso que se necesita la liberación de la primera fase que debe ser alta. Ya después se sigan los alimentos, pero ya no es tan masiva. Por eso que el diabético tipo 2 ha perdido eso. Aquí sí lo mantiene, la segunda fase, que no es muy importante. Lo importante es esto. Aunque todos son importantes, pero es principalmente. Y el diabético tipo 1, pues no, por ningún motivo, libera insulina. Eso lo hemos visto. Bueno, una de las características de la insulina es disminuir el AMP5, que es la encargada de todos los procesos de glucagón. Se cree que aumenta la actividad de la fosfodiesterasa. Y aumenta la actividad de la fosfodiesterasa, ¿qué hace? Metaboliza AMP. Es disminuir el específico por acción de la fosfodiesterasa. Hemos visto. Ya, a nivel del tejido lipídico, aumenta el transporte de ácido graso por producción de lipoproteína lipasa, que también estimula la hidrólisis de triglicéridos plasmáticos. Esa es la idea.
aquí vemos cómo es que la glucosa, de lo natural, la glucosa es un transportador de glucosa que no necesita insulina, ingresa, promueve, ¿no?, ¿cómo se dice?, la glicólisis, aumenta el ATP. Al aumentar el ratio ATP-ADP, bloquea este canal de potasio dependiente ATP, no sale potasio, se hiperpolariza la célula. Al hiperpolarizarse se abren los canales de calcio voltaje dependiente y el calcio promueve la exocitosis. Así de simple. Ese canal de potasio es lo que hace, rectifica, impide que se despolarice. ¿Por qué? Porque está liberando carga positiva. En realidad la carga positiva sigue siendo negativa, pero va a llegar un momento, si se bloquea eso, si lo bloquea, entonces empieza a quedarse la carga positiva y eso hace que se hiperpolarice. No, perdón, se despolarice. Entra el calcio y una vez que entra el calcio en una célula secretora, automáticamente activa el mecanismo de exocitosis. Este es el receptor de insulina, es el receptor que tiene actividad tirosinquinasa. A diferencia de todos los otros receptores con actividad tirosinquinasa, tiene un grupo acá, en ese sulfuro, de tal manera que está formado por dos monómeros. Aquí para ver de que actúa pues promoviendo la transcripción genética. Aquí el receptor de insulina promueve la síntesis de los transportadores y la migración de los transportadores a la membrana. Eso tiene un ciclo. Si no hay estímulo, estos se internalizan. Cuando hay insulina, estos se colocan dentro de la membrana y promueven el ingreso. Mientras haya ese transportador, va a hacer que ingrese, es un transportador, no es un cargador, es un transportador, va a hacer que ingrese, ¿no?, la glucosa al tejido. Pero si no hay insulina, no hay transportadores y la glucosa se queda en eso. Por eso es que están los contrarreguladores. Porque mientras esté la insulina, la glucosa va a desaparecer de la circulación. Porque su función es simplemente mantener los transportadores. Los transportadores, su única función es meter glucosa. Lo que tienen que hacer los contrarreguladores es sacar glucosa para evitar pues, que se llegue a hipoglicemia. La diabetes, ¿no? Bueno, la diabetes es una carga tremenda. Mire que se cree que en el 35 van a haber cerca de 600 millones de pacientes diabéticos. Y de eso, el 50% no más está tratado. El resto es una gran carga. Bueno, para mí que estos pronósticos se van a cambiar por lo que la gente sigue teniendo problemas de obesidad. La diabetes tipo, bueno, vamos a ver, continuar. Entonces, la diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que es iniciada por la hipoglicemia. Es un problema debido a que no se secreta insulina o hay resistencia a la insulina. Pero por algún motivo hay sustancias que provocan, generalmente provocadas por el tejido adiposo, que secretan la cistina. ¿Eso qué hace? Impiden, disminuye la sensibilidad a la insulina de todo su sistema. Y eso hace pues, que se acumule la glucosa. Y la glucosa aumentada produce toxicidad.
glucotoxicidad. Como vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque eso va a generar una serie de... Algo que esté en exceso, el organismo va a tratar de manejarlo, porque así es. Se activan otros mecanismos que van a tratar de revertir eso. Y vemos pues de que la hiperglicemia crónica está asociada con tenemos plano y ojo que va a alterar los vasos, como vamos a ver después, los ojos, o sea, realmente los vasos de los ojos, los vasos de los riñones, los vasos, bueno, también la parte de la envoltura del tejido nervioso, los vasos a nivel del corazón, todos ellos van a ser alterados. ¿Por qué? Porque cuando hay una excesiva glucosa sobre la proteína, se produce una glicosilación. Se incorporan glucosas a las proteínas. Y usted sabe, al incorporarse glucosa, le cambian las características de la proteína, ya es diferente. Produce otras respuestas, porque ya es otra molécula. La glicosilación hace que tenga otro comportamiento. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, la glucosilación de proteínas y otras macromoléculas, así como el exceso de producción de polioles. Hay un sistema enzimático que a la glucosa lo convierte en sorbitol. Y el sorbitol es hidromórficamente activo. Al ser hidromórficamente activo, retiene agua. Al retener agua, negatiza y daña las proteínas. O sea, además de negatizar, produce glicosilación de esa proteína que mantiene la estructura por ejemplo, del nervio o del vaso, se produce daño. Por eso que el paciente diabético tiene neuropatía, porque se daña el nervio. Y el nervio ya no transmite información. Si no transmite información, la persona se vuelve insensible. Por eso que aparece el pie diabético. El pie diabético es producido por la neuropatía, donde el paciente no siente, y al no sentir, y sale una piedrita, o se da cuenta y hace una eritita. Encima, como hay alteración del tejido conectivo por la glicosilación, tiene problemas de cicatrización. No cicatriza. Encima, como hay problemas sobre los vasos, porque hay una dislipidemia provocada por la hiperglicemia, esa dislipidemia provoca formación de ateromas. Significa que disminuye la circulación en una zona, generalmente en la parte baja de los pies, y eso provoca pues que no se cierre la herida, que se forme una úlcera, y se pongan a hacer úlceras. Es lamentable que se forme. Como no sienten, se da cuenta, ya cuando se da cuenta, ya tiene una úlcera física. Una úlcera de dedo. Es muy difícil. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Una pregunta? ¿Sí? Miren todo el gran problema. Es más, la hiperglicemia provoca pues aumento de la. Como hay aumento de la liberación de insulina, aumenta las formaciones de superóxidos. Las formaciones de superóxidos van a dañar el páncreas, van a dañar encima las células beta pancreáticas, van a disminuir las células beta pancreáticas. Hay un estrés a nivel pancreático y van a perderse más células pancreáticas, células beta. Y eso va a generar mayor daño. El gran problema de las personas con diabetes mellitus, como el problema de ojo, ¿no? Si no se controla, tiene ceguera. Por problemas de úlceras, problemas de aterosclerosis, problemas de infarto del miocardio y problemas renales. Generalmente termina haciendo insuficiencia renal. Normalmente estos pacientes que no se controlan, se terminan siendo, ¿cómo se dice? Amputados. Uno de los que tener en cuenta, una de las personas famosas, ¿no? Bueno, famosas desde el punto de vista de la Ferrando, el hijo de Ferrando, ¿no? El hijo Ferrando, Chicho. Sí, bueno, Ferrando era diabético y tenía tendencia a ser diabético. Y si no
tiene un control sobre su libertad sexual. Muy bueno. Hizo diabetes, no se controló y al final. Bueno, como es famoso, se nota. En los periódicos lo internaron, tenía un problema de úlceras, a las finales lo amputaron, no se puede hacer nada. Y al poco tiempo falleció. Se complicó. Es así, ¿no? Si no tienes un control sobre tu hipoglicemia, se van a dañar una serie de cosas. Una serie de cosas. Y a la final le condición la muerte. Acelera la muerte, ¿no? Y realmente también la teleesclerosis. Estos daños tisulares es provocado por la hipoglicemia. Si controla la hipoglicemia, un paciente que controla la hipoglicemia pues no va a tener ningún problema. No va a tener ningún problema. Pero tiene que ser una persona metódica, que esté tomando su medicamento, que esté consumiendo una dieta adecuada, que no permita por mucho tiempo que haya hipoglicemia. Es como el hipertenso también, si tiene control de la presión no pasa nada. Si es hipertenso y presión se mantiene siempre en el rango normal, no va a tener ningún problema. Ningún problema. Aquí vemos, bueno, cómo es que se incorporan glucosa y ahí miren cómo se le unen, ¿no? El LDL, peor todavía, ¿no? Hace que estas proteínas sean disfuncionales. Ya no cumplen su rol. Si es sostén, ya no cumplen su rol. Se laxan y eso permite pues, filtraciones, daños, etc. Aquí, como les decía, la hipoglicemia incrementa la actividad de la lactosa reductasa, acumulación de sorbitol a nivel del miocitol neural, provoca depresión de este, altera la actividad de la bomba, aumenta la presión de líquido, ya se complica el vaso, ¿no? Igual acá, altera la actividad de la hormona, la respuesta al tejido liso vascular y altera la permeabilidad celular del endotelial. Y aquí peor, ¿no? Acelera la glicosilación no enzimática, igual, ¿no? Promueve a nivel endotelial la migración de macrófagos que van a producir pues, ¿cómo es? Elementos glicosilación avanzada y miren, altera la matriz y la membrana basal, o sea, toda la estructura que sostiene los vasos es alterada. Igual, ¿no? Aquí a nivel nervioso. Entonces, ese ya para resumir, ¿no? ¿Por qué aumenta la glucosa? Porque se incrementa la formación de glucosa en el hígado, porque se disminuye la recaptación de glucosa a nivel periférico o hay una ingesta excesiva de carbohidratos y hay una disminución de la secreción de la insulina. Todo esto provoca un incremento de la glucosa plasmática. Aquí, ¿cómo es que el daño, la hipoglicemia, hay un sobretrabajo en la célula pancreática, promueve la apoptosis, disminuye la masa celular de células beta pancreáticas y reduce la secreción de insulina. Aquí en esta es como los incrementos de los superóxidos, ¿no? Van a generar estrés oxidativo y que van a provocar la destrucción de las células beta. Que esto es provocado por el incremento de la glicemia. Así de simple, miren cómo se hace un círculo vicioso. Que empieza a dañar el páncreas, disminuye la masa. Por eso que hay personas de diabetes tipo 2 que son tan mal controlados que llega un momento que ya necesitan insulina. Ya no responden a ningún otro medicamento. Ya no responden. Ya tienen que dar insulina. Por eso que a veces dicen, ¿cómo? No, sí, dice que la insulina le hace mal. Dice que la persona que le da la insulina se muere. Lo que pasa es que se le da insulina porque se está muriendo. No es que te dan insulina y a partir de ahí empiezas a agravarte, no. Y estás grave, no tienes control, te tienes que dar insulina para tratar de controlar. Y como estas personas definitivamente no se va, si no tomaban el comprimido, no controlaban su ingesta, ¿qué van a controlar en ingesta?
en su tiempo determinado, porque son diferentes tipos, ¿no? La C, la NPH, son diferentes tipos, en diferentes horas se administra, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen ahí? De hecho, que se van a morir. ¿Por qué? Por la insulina, es por la enfermedad que no lo controlan. Pero la asocian, ¿no? Entran en pánico cuando dicen que una insulina. Pero ¿por qué no se controla? Así es sencillo. ¿Ok? Vean ustedes cómo la hiperglicemia provoca todo esto. Y también, ¿no?, el medio ambiente igual activa la epigénesis que va a promover todo lo que hemos hablado. Inflamación, respuesta inmune, desde la insulina y también disminución de la secreción de las células beta y de la masa de las células beta. La clasificación, diabetes tipo 1, diabetes tipo 1 solo responde a la insulina. Antes se llamaba diabetes juvenil, porque solamente aparecía en temprana edad, y la diabetes 2 aparecía en personas mayores de 40, así era antes. Ahora ya no, ahora hay niños de 11 años, de 12 años, con diabetes tipo 2, jóvenes. Ya casi como 15 años, aparecieron en Inglaterra. ¿Qué tal daño hace el organismo para que a esa temprana edad todo esté de cabeza? Todo de cabeza. Niños que están sentados, comen chatarra, que no hacen ejercicio, no hacen nada, obesos. Terrible, terrible. Hay que tener un cuento. Un niño gordito hasta los 6 meses. Lactancia exclusiva. Ahí la gordura de ese niño es por la lactancia. No hay problema. Pero después de los 6 meses ya no. Ya el gordito ya no es bueno porque ya está comiendo. Después la problema es que le está dando demasiados carbohidratos que está haciendo que el niño ya no está. Hay que tener que controlar siempre el peso del niño. Entonces la diabetes tipo 2 que se inicia por esta insulina y la diabetes gestacional. La 1, pues, por la respuesta al anticuerpo, ¿no? Generación de anticuerpos a diferentes partes, puede ser al islote, a la descarboxilasa de la insulina, etcétera, etcétera. Todo aquello que está involucrado en la síntesis y la liberación de la insulina son afectados por una respuesta autoinmune. Claro, la mayoría, los de tipo 2 definitivamente son obesos o de repente tienen tendencia a cambiar. Ahí antecedentes, por eso pueden ser. Pero la mayoría es por obesos. Entonces, hay disfunción de células beta, resistencia a la insulina, aumento de la producción de glucosa hepática. No se olviden que el organismo necesita que la glucosa ingrese. Cuando no ingresa, pues se tiene que activar la gluconeogénesis. Porque para el organismo no hay glucosa. Porque la glucosa debe entrar a las células. Y lo único que hace, sintetiza más glucosa. Por eso que la metformina antagoniza la síntesis de glucosa y controla la glicemia. En pacientes diabéticos, la gluconeogénesis está bien aumentada. Okay. La resistencia a la insulina, de hecho, que mejora reduciendo el peso y haciendo ejercicio. Y hubo tratamiento farmacológico. Entonces, para diagnóstico de diabetes mellitus, bueno, los síntomas clásicos sabemos: poliuria, polifagia y polilitis. Pero también una pérdida de peso inexplicable, una glucosa plasmática casual mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, glucosa plasmática en ayuno
mayor a 126 mg por decilitro, o glucosa plasmática durante la V3 de glucosa mayor o igual a 200. Tiene menor de 200, no llega. Pero si más te acercas a la parte superior, significa que tienes un problema de manejar tu glucosa. En este caso, hay que pesarse, hay que hacer ejercicio. Esto es muy bueno para esto, para revertir. Entonces, disminuir el peso, ¿no? Simplemente eso. Disminuir la presión arterial también. Que tratar, ya lo vimos en la parte de hipertensión con diabetes. La Asociación de Diabetes Americana recomienda que a partir de los 45 años se deben hacer siempre una evaluación de cómo está tu glucosa. Normalmente casi nadie se mide su glucosa. Ahora es más sencillo porque son las tiras reactivas, que es más fácil hacerse un control de glucosa. Antes no. Antes tenían que tomar tu muestra, ir al laboratorio. Ahora es mejor para poder controlar tu glucosa. Aquí, si es que no hay un buen manejo de la diabetes, vemos pues, se inicia y termina en la muerte. Si el paciente no ayuda a manejar diabetes. La diabetes definitivamente se controla, disminuir el peso, ejercicio, dieta, controlar su dieta y su medicación. Este cuadro es para pacientes, personas que no, pues, como ven cómo se va deteriorando hasta llegar a la muerte. Tratamiento, tenemos otro tratamiento. La idea es bajar la glucosa, y de esta manera evitar pues todos los síntomas, mejorar la calidad de vida y prevenir las complicaciones agudas. Es una enfermedad que no se cura. Simplemente tenemos que mantenerlo durante el tiempo que nos queda de vida bajo control. Y evitar las complicaciones. Porque al final lo que se quiere evitar es la complicación. Bueno, aquí vemos los objetivos terapéuticos que vienen igual casi parecido al de los antihipertensivos. El tratamiento farmacológico es el ejercicio y la dieta. Hay que tener cuidado, el ejercicio mejora la sensibilidad de la insulina. Hay que tener mucho cuidado cuando un paciente que no ha hecho ejercicio, que no se anima, está en tratamiento con glibenclamida, tiene controlado su glucosa. Hay que tener mucho cuidado cuando hace ejercicio, porque le puede bajar. El ejercicio sensibiliza, ¿no? Sensibiliza a las personas a la insulina. Hay que disminuir primeramente si puede ejercicio y controlar. En dado caso, si baja su glucosa, que tenga la mano para ver. Si empieza a bajar su glucosa, que siente que necesita mareo, que consuma su caramelo para evitar la progresión. Ya hemos visto que el ejercicio mejora la sensibilidad. Y definitivamente, si mejora la sensibilidad, se modifica el riesgo cardiovascular. No hay vuelta. Disminuir, por supuesto, los carbohidratos, ¿no? Disminuir el 50% de la ingesta de calorías diarias, aumentar la proteína, disminuir las grasas insaturadas. Igual, menos colesterol, mayor fibra y también no más de 3 gramos de sodio al día. Entonces, los agentes terapéuticos para controlar este tipo de problemas tenemos a las sulfonilurias, las diguanidas, los inhibidores de las glucosidasas intestinales, las diacilidinedionas, las negritinidas, que son similares a las sulfonilurias, las incretinas, ¿no? Que utilizan la insulina al prólogo al glucagón, inhibidores de la TP4, que son los que metabolizan las incretinas. Si bloqueo el DPP4, van a haber mayor cantidad de creatinas que
que son, pues, que mejoran las funciones, ¿no? El movimiento de glucosa. Y los inhibidores del transportador, ¿no? Sodio glucosa 2. Todos los fármacos utilizados para manejar las diabetes. La insulina, pues, está indicado en diabetes tipo 1, en tipo 2, en pacientes complicados, y si va a hacer una cirugía, en diabetes tipo 2, una cirugía, insulina. Mujeres gestantes, insulina. Procesos de estrés, angina de pecho, infarto de miocardio, quemaduras, politraumatismo, insulina. Infecciones graves, insulina. El diabético que va a estar en un problema de crisis es temporal, hasta que se supere. El problema es restablecer el tratamiento con el fármaco oral. Bueno, ya sabemos, el tipo 2, cuando hay una hipoglucemia no controlada, paciente con hipoglucemia en ayuno, luego que se le da y se trata de controlar. Algo más que, bueno, en esta referencia, el paciente dice, pacientes que quieran controlarse su glucemia con insulina. Así que dice, no, yo quiero tener un mejor control, denme mi insulina, una alternativa. Y mujeres con diabetes gestacional. Bueno, los diferentes tipos de insulina, hay unos que de duración muy corta, la insulina larga más corta, el Malog, la Orcela regular, la NPH que es intermedia, y las lentas, las que tienen mayor duración son la glargina y el etergina, con duración 24 horas. Ojo que si le dan esto, no es porque le den esto, no se le debe dar, por ejemplo, la C. ¿No? De que hay dos picos, ¿no? La fase 1 y la fase 2. Si va a comer alimentos, tiene que darle la C para que controle esa ingesta excesiva de alimentos, porque si no, estaría en la fase 2. ¿No? Y ante un excesivo ingesta de alimentos no lo va a conseguir. Entonces siempre se asocia la C con la de liberación prolongada. Bueno, definitivamente eso lo maneja el endocrinólogo. La diguanina, que es la metformina. La característica de la diguanina es que no es una hipoglucemia. Eso es importante. No estimula la liberación de insulina, por eso que no produce hipoglucemia. Su mecanismo de acción es, lo principal, es que reduce la gluconeogénesis, que está notablemente aumentada, ya les expliqué, en el tipo 2. A su vez, aumenta la captación de glucosa en el músculo esquelético, disminuye la absorción de carbohidratos en el intestino, aumenta la oxidación al ácido graso y promueve la formación de disminución de LDL y el LDL. Acá es un mecanismo, bueno, aquí bloquea principalmente a nivel del mitocondrio, bloquea la respiración, la cadena fosforilativa, y al bloquear eso, bloquea la síntesis. Por supuesto que es más complejo, pero bloquea esto y bloquea la síntesis de glucosa. Simplemente. Lo vimos. Definitivamente, este es un medicamento de primera línea, que sigue siendo de primera línea, por más que todavía no lo han cambiado, es el modelo estándar para personas con sobrepeso. Reacciones adversas, la anorexia. Ese es el principal problema gastrointestinales y también puede producir anemia macrolítica. Lo más grave, pero es rara,
es la acidosis láctica. ¿Qué ocurre en pacientes con insuficiencia renal grave o en estado de hipoperfusión tisular? Esto puede provocar deficiencia de vitamina B12 y hay que tener cuidado en pacientes con el clearance de creatinina, creo que es menor de 30, antes era 30-60, pero en los últimos estudios ya han demostrado que tiene que ser menor de 30, como vemos acá. Está contraindicado si el clearance de creatinina es menor de 30 metros por minuto. Está contraindicado en insuficiencia hepática, porque esto puede generar acidosis láctica. En pacientes con historia de acidosis láctica, en pacientes alcohólicos con sepsis, en enfermedad severa, en insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca genera disminución de la irrigación y puede generar disminución de la vía, disminución de la oxigenación, disminución de la vía aeróbica y se va por la vía anaeróbica. ¿Y la vía anaeróbica en qué termina? ¿En qué termina la vía anaeróbica? Hacia la, ¿no? Y eso genera la situación. En cualquier situación donde se sospeche o pueda provocar hipoperfusión, se está contraindicado la metformina. Entonces, cualquier condición de hipoxia tisular que incremente el metabolismo anaeróbico. Luego tenemos este grupo, la tiazolidina. La característica de este es que aumenta la sensibilidad de la célula a la insulina. ¿Por qué? Porque actúa según el receptor activador del proliferador de peroxisoma gamma. Y este es el que aumenta la respuesta a la transcripción genética ante la insulina. Provoca insulina y una gran respuesta. Y esta gran respuesta, de hecho, pues que va a activar la respuesta a la insulina. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí. Este se une al PPPR y al receptor retinoide X y va a promover la transcripción de genes sensibles a la insulina. Y estos genes son como si fuera insulina, pues, ¿no? Y va a provocar pues el ingreso de ácidos grasos, la síntesis de más ácidos grasos, la lipogénesis, el transportador de glucosa también para la recaptación de glucosa, promueve la lipoproteína lipasa. Es como si hubiera insulina. Y el tema de ver con la insulina, porque la insulina ayuda y mejor. Pero también se lo visto. Bueno, sí, cuando vimos a nivel, ¿te acuerdas cuando hablamos de hipertensión por sobrepeso? Vemos que en la obesidad se aumenta con el factor tumoral alfa. El factor tumoral alfa, dijimos que producía resistencia a la insulina. Igual acá, ¿no? Aquí la tiazolidina bloquea la acción de la factor tumoral alfa para promover la resistencia a la insulina. Evita la resistencia a la insulina inducida por el factor de crecimiento tumoral alfa. Esa es la parte de los residuos. Bueno, de hecho, miren, desde que mejora la actividad insulínica ya se corrige todo el resto, ¿no? Se corrige el LDL, aumenta el HDL, porque hay una mejor respuesta a la insulina. Entonces, hay dos medicamentos, la pioglitazona y la rosiglitazona. Dentro del problema de seguridad, puede producir sinusitis, infección trato respiratorio, cefalea, aumento de peso, retención de líquidos, anemia. Este es el que hay que tener en cuenta, ¿no? Se ha encontrado que la rosiglitazona promueve problemas de daño cardíaco en ciertos grupos de pacientes. En Europa no han retirado la pieza definitiva.
En Estados Unidos no. En Estados Unidos se mantiene, pero con un black box. Dice que si el paciente responde bien a este medicamento, tiene controlado su glucemia, pues continúe. Pero para incorporar nuevos pacientes, tiene que hacerse un estudio proactivo de sustitución cardíaca. ¿No? De esa manera de hacer un monitoreo. Igual a los pacientes que están tratándose con este medicamento, tiene que hacerse un monitoreo porque se ha encontrado que produce problemas cardíacos. Para evitar eso, tiene que hacer un seguimiento. No se necesita ajuste en pacientes ancianos ni con problemas renales. Aquí vemos sus perfiles de ambos medicamentos, que lo vean ustedes. El detractor de insulina que tenemos, el más conocido, la sulfonilurea. ¿Cómo actúa? Bloqueando el canal de potasio ATP dependiente. ¿Okay? Aquí bloquea este canal, acá tenemos se une a sulfonilurea y cierra este canal. Ya dijimos, si este canal se cierra, aumenta la liberación de insulina. Eso ya lo vimos. Luego, bueno, acá tenemos la glibenclamida, que se da una vez al día. El gran problema de la glibenclamida es que puede producir hipoglicemia severa. Bueno, ya sabemos que de hecho, pues, como les decía, hay una mejora por la acción sobre el aumento de la liberación de insulina. En realidad es por la insulina. Es primera elección, no, nunca primera elección, ¿no? Se puede indicar el paciente diabético. Bueno, primera elección si el paciente es intolerante a la lactosa y es delgado. Se recomiendan 30 minutos antes de la comida. Y la dosis se puede incrementar cada 4 veces a la semana hasta lograr el objetivo terapéutico. Dispepsias, náuseas, hipoglicemia, es el problema más grave. Puede provocar, tiene mucho cuidado. Esto puede deben tener a la mano caramelo. También con su química. Y generar aumento de peso. Contraindicaciones de diabetes tipo 1. En todas las indicaciones de diabetes de insulina está contraindicado, ¿no? Cualquier tipo de cirugía, estrés agudo, no puede usarse. Insuficiencia renal crónica, en etapa terminal de hepatopatía, en cetoacidosis, hay que dar insulina. La meglitimides, igual, tiene la misma acción de la glibenclamida, con la diferencia que cierran el sitio de unión es diferente. Está en la parte externa, necesita glucosa para poder activarse y se ha encontrado que produce menos riesgo de hipoglicemia. Ojo que también produce hipoglicemia, pero comparado a la glibenclamida, produce menos cuadro de hipoglicemia. Porque se supone que necesita glucosa para actuar. Aquí no, tiene la glucosa para cerrar las canales de potasio y bueno, provocar pues la exocitosis de la insulina, presenta menos riesgo de hipoglicemia severa. Igual que el otro, náuseas, diarrea, dolor abdominal, sacarina y mareo. Reduce la necesidad capilar. Luego tenemos las incretinas. Esto es natural, ¿no? Las incretinas, pertenecen glucagón 1, polipéptido isoinotrópico sensible a la glucosa. Ellos estimulan la liberación de insulina, inhiben el glucagón y disminuyen la glucosa plasmática. Eso es lo normal. ¿Ok? Esta es metabolizada por la DPP4, es natural y normal, así como el AMP cíclico es metabolizado por esterasa, que es natural.
Siempre cuando algo se sintetiza, hay algo que no lo controla. Y aquí es así, ¿no? Se sintetiza GLP1 y GIP y el DPP4. Entonces, objetivos, sintetizar estas moléculas semejantes a esto. Esto es similar, ¿no? O sintetizar inhibidores de la PP4. Si yo administro un inhibidor de la PP4, va a haber más incretinas y esto va a estar funcionando y va a disminuir la glucosa. Ese es dentro de la secretina ya dijimos, ¿no? Estimula la secreción de insulina, de incretina y inhibe la liberación del glucagón. Ya sabemos que el glucagón, ¿qué hace? El glucagón promueve la síntesis y liberación de glucosa. Y luego glucagón, aumentamos la liberación de insulina, controlamos la glicemia. Inhibe el glucagón probablemente por la estimulación de la secreción de las somatostatina, inhibiendo el procesamiento gástrico, por ende más saciedad, ¿no? Si disminuye el procesamiento gástrico va a estar más lleno y eso te quita la grasa. Esa no es buena. Tenemos la exenatide, aunque llega apetito, todo eso. El problema de la exenatide es que el tipo de vida media es corta y necesita 2 inyecciones al día, también por vía oral. Y otro problema de esta exenatide es que promueve la formación de anticuerpos. Así que vaya, ya tiene un problema en el futuro de que no responde. Aquí vemos, ¿no? el exenatide o péptido similar al glucagón 1, en un receptor y vemos, pues, ¿no? Cómo lo que promueve es la liberación de insulina. Esa es la idea. Y eso es natural. Tenemos también otra, liraglutida. Igual, funciona igual. La diferencia es que su tiempo de vida media es más grande, 13 horas, y se administra otra vez al día. Mañana a ver si vamos a la le dolor de cabeza, náusea transitoria. No se encontró anticuerpos dirigidos a la liraglutide, a diferencia de CIPA de exenatide. Por lo tanto, la eficacia de los efectos adversos del tratamiento con liraglutide parece más similar al el problema que puede provocar tumores de célula C, tiroidea, náuseas en 1%, vómitos en la regla. También se ha reportado anticuerpos por el G. Caso raro de enfermedades agudas del núcleo biliar. Fue utilizado en pacientes con antecedentes de una familiar de cáncer medular de tiroides o síndrome de neoplasia nocturna múltiple tiroides. Los inhibidores de la PP4. Entonces, aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo concluir? La tiroides es un problema, yo lo veo desde el punto de vista de bajo. Realmente, una persona que tiene baja autoestima tiende, aunque parezca duro, tiende a dañarse, ya sea físicamente, ya sea psicológicamente. No se ve bien y como no se ve bien, no acepta el elogio, no acepta y hay personas más graves que se enferman de este tipo de enfermedades que los trabajos de ella misma tienen un trabajo de enfermedad. ¿Usted cree que se van a querer curar? Por eso que está la terapia cognitivo-conductual, está la terapia psicológica, para tratar de evitar que se cambiar. No es que decide que interesante pregunta, no, sino que se acepte la persona, que se quiera y que se quiere decir lo mejor para él. Y lo mejor para él es la medicina. Y con tomar su medicina, hacer ejercicio y bueno. Si no, jóvenes, por más que le den cualquier cosa, va a seguir deteriorándose y a la final les va a terminar como mismo. O si
ciego